Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación del pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Vamos a declararlo. Dígale. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar y para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar y para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Eres bienvenido, Señor. Tú estás aquí, Señor, y te damos gloria y honra solo a ti, Señor. Digámosle una vez más. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar y para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar y para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El ejército de Dios viene, y el ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y si usted es del ejército de Dios, dígala. Y el ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. Y el ejército de Dios marchando está. Una vez más, dígale. Y el ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando
Señor está aquí en su vida, denle un aplauso fuerte. Bueno, en este tiempo quiero compartir una palabra muy especial de restauración, de sanidad. Y quiero darles buenas nuevas, porque esa es nuestra misión. Las buenas noticias de gran gozo. Dígale al que está al lado, hay buenas noticias. Yo le titulé al mensaje que vamos a compartir, Dios tiene otra oportunidad. Dios tiene otra oportunidad. El corazón de Dios desea la completa restauración de su pueblo. No quiere vernos caídos, no quiere vernos frustrados, no quiere vernos atados. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para darnos vida, diga conmigo, vida y en abundancia. Y el Señor quiere hacer eso con nosotros. La palabra del Señor dice que donde dos o más se reúnen, Él está. Y Él está aquí en este tiempo y debemos conocerle. Cada vez que nos congregamos, escuchamos la palabra de Dios. Y la palabra es Cristo. Pero cuando le escuchamos a Él hablar, porque somos instrumentos, el Señor solo nos usa, podemos acercarnos más a Él, podemos conocerle, entenderle. Y gracias a que una persona se acerca a Él, puede recibir las bendiciones de Él. Dale palmas al Señor. Quiero hablarles de la historia de un hombre muy conocido, él se llamó Sansón. Un hombre que fue consagrado antes de nacer. Es tremendo, desde el vientre ya estaba consagrado. Pero en una época de su vida se alejó de Dios. Dice la palabra que sobre Sansón había una unción muy especial, tenía una fuerza tremenda dada por el Espíritu de Dios. Y Sansón empezó a servir a Dios, pero abrió puertas al maligno. Tenía su debilidad, en este caso la debilidad de Sansón era su corazón. Él se enamoraba mucho de mujeres paganas, cuando Dios había mandado que los israelitas siempre se casaran en yugo igual, o sea, con mujeres de la misma tribu, del mismo pueblo de él. Entonces, el corazón de él empezó a alejarse de Dios. Y dice la palabra que un buen día él tenía enemigos, que un buen día los enemigos planificaron descubrir de dónde viene el poder que él tenía. Sansón dice que podía matar con sus manos a un león. Dice que tomó un día la quijada de un asno y mató como a 1000 personas. O sea, tenía mucho poder y Dios lo usaba para vencer a los filisteos, que era el pueblo enemigo de Israel. Quisiera que me acompañen la palabra de Dios a Jueces capítulo 16, verso 16. Sansón abrió una puerta. Y en esta escena, les estoy dando el contexto, aparece él con Dalila. Dalila, una mujer, pienso que encantadora en ese tiempo, pero tenía un espíritu de seducción que atrapó al hombre de Dios y no dejaba que el hombre de Dios sea libre. Dalila hizo un pacto con los filisteos, ustedes pueden leer desde el verso 1, ahora vamos al verso 16, en Jueces 16, 16. Entonces esta mujer empezó a investigar, porque se puso de acuerdo con los filisteos, a ver de dónde surgía el poder que Sansón tenía, porque tenía fuerzas y era extraordinario. Vamos a leer lo que dice la palabra. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Tremendo.
Vamos a cambiar de versión, vamos a poner palabra de Dios para todos. En esta versión, que es un lenguaje actual para nuestra sociedad, para nuestra época, dice que ella le molestaba todos los días. Voy a leerlo. Dice, ella siguió molestando a Sansón todos los días y Sansón estaba ya tan desesperado que tenía ganas ¿de qué? De morirse. Así que un día le reveló el secreto de su fuerza. Sansón dijo, nadie me ha cortado el cabello jamás porque estoy dedicado a Dios desde antes de nacer. Él sabía de dónde venía su poder. Él sabía de dónde venía su fortaleza. Pero ¿qué quería el enemigo? Encontrar su área débil. Como decimos, meter el dedo en la llaga. Quería separar a Sansón de Dios. Él fue consagrado. Aunque se apartó del Señor, él todavía tenía la unción del Santo. Es como dice la palabra, los dones y el llamamiento son irrevocables. En la historia podemos ver muchas personas que en una época de su vida fueron creyentes y creyentes verdaderos, fueron ungidos por Dios, pero se apartaron. Yo siempre doy testimonio de Elvis Presley, que era un tremendo músico y adorador. Tocaba música gospel, le llaman en Estados Unidos. Pero él al principio, cuando comenzó, lo que hacía era dar sus conciertos y oraba con un grupo de amigos. Incluso cantaban coros, música cristiana. Pero después empezó la fama, empezó el orgullo a crecer en él, la vanidad. Y a Elvis Presley empezaron a llamarle rey. En las primeras presentaciones que él daba, a Elvis Presley, cuando le decían, eres el rey, porque las chicas se emocionaban y le ponían ahí, él paraba el concierto y decía, no, yo no soy el rey es Jesucristo. Amén. Pero eso empezó a dañar su corazón. Tiempo después, él se alejó de Cristo. Amén. Entonces vemos aquí que el enemigo trata, y dile al que está al lado, el enemigo va a tratar de alejarte de Dios. Y va a buscar la manera. En este momento, en este texto, vemos que Dalila le molestaba una y otra vez. Una y otra vez. Nosotros siempre hemos escuchado la historia de Sansón. Yo he visto mucha gente, nadie quiere ser Sansón, ¿no? Incluso en la Biblia hay muchos nombres que en nuestra sociedad ponemos a nuestros hijos. Por ejemplo, mi nombre es Juan. ¿Por qué me pusieron Juan? Juan el amado, Juan el apóstol, Juan el bautista. Pero ¿a quién le han puesto Sansón? ¿Hay algún Sansón aquí? Nadie. Todos cuando escuchan Sansón se acuerdan y dicen, él cometió un terrible problema, él se equivocó. Nadie quiere ser Sansón, ¿no es cierto? Alguna vez un joven me dijo, Sansón es igual a Sonsón. Es así a veces, pensamos así. Pero no nos damos cuenta que alguna vez en nuestra vida hemos entrado en la etapa, en ese círculo de pecado en el cual entró Sansón. Porque nos encontramos luchando contra nuestra carne, contra nuestros deseos, nuestras pasiones, como dice en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. Y nuestras emociones nos ganan y no podemos vencer el pecado que ya ha anidado en nuestra vida. Es por eso que necesitamos un Salvador. Y haciendo cristianos tropezamos. Si no, puedes preguntarle al que está al lado tuyo, ¿has tropezado ya siendo cristiano? Capaz que te dice algunas veces. Sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado, pero vivimos bajo una conciencia a la que hemos apartado la realidad del Espíritu Santo. Incluso yo he experimentado eso como ministro, me he alejado del primer amor del Señor, pero he tenido que pedirle ayuda al Señor y volver a Él. A veces estamos débiles y terminamos entregándole el corazón a Dalila y somos presa del enemigo.
porque aquí Dalila y los filisteos representan a Satanás y sus demonios. Es tremendo lo que pasa en el corazón de un hombre o mujer que ha bajado la guardia. Ejemplos tremendos como Sansón, ejemplos tremendos como David. Cuando David pecó, el rey de Israel, el que mataba gigantes, pecó cuando él se quedó en casa y dice, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó de vacaciones. Y ahí con su mente, sin saber qué hacer, sabía que las personas que no tienen qué hacer se dedican más a juzgar y a pecar. Las personas que están más activas a veces no pecan tanto. Cuando David estaba así en su tiempo de ocio, vio a esa mujer, Betsabé, por la ventana, y desde ahí comenzó un círculo vicioso que lo llevó a caer. Y esa historia está registrada en la Biblia. Dice la palabra que el pecado nos destruye, nos aleja de Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para restaurarnos, para reconciliarnos con Dios. Pero por eso, dale palmas a Él. Amén. Pero por eso debemos estar atentos. Dice la palabra, el que se crea firme, diga conmigo, el que se crea firme, mire que no caiga. A veces decimos, ¿cómo está pecando este hermano? Pero mucho cuidado, que algún día te puede pasar lo mismo a ti. Por eso voy a dar una ilustración de un árabe. Me gusta esta ilustración, alguna vez la usé. Se dice que donde se deja entrar el pecado, como suplicante, se queda como tirano. Esta leyenda dice que un árabe tenía un camello y fue sorprendido por su camello cuando él estaba en su carpa. El camello metió la cabeza por la tienda y él estaba durmiendo. Cuando se despertó, el camello hablaba en esta ilustración, ¿no? El camello le dijo, afuera hace mucho frío, permíteme por favor meter tan solamente mi nariz. El árabe le dio permiso. Así que cuando él volvió a dormirse, se dio cuenta que algo no muy agradable estaba al lado de él. El camello había metido no solo su nariz, su cabeza y su cuerpo entero. Entonces, al ver que estaba tan incómodo, tuvo que salirse de él, de esa carpa, porque no podía dormir. Pero ¿saben qué? A veces nosotros damos permiso al pecado en nuestra vida. Hay pecados que a manera de este camello solo quieren un lugarcito en el corazón humano. Y cuando se les da ya derecho de que entren un poquito, se meten y ocupan todo el corazón. Después no quieren salir diciendo lo siguiente, aquí nos quedamos, suceda lo que suceda, no saldremos para nada. ¿Cuántas veces hemos abierto nuestro corazón a cosas malas? A veces yo he visto a personas muy temerosas de Dios, personas que han estado en el servicio, pero de pronto se enfrían. Cuando te acercas a ellos y les preguntas, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te enfriaste? ¿Por qué no tienes la misma pasión para servir a Cristo? ¿Por qué no tienes la misma autoridad que tenías antes? Porque dejaste entrar el pecado en tu corazón. El pecado de incredulidad, la tibieza, no sé. O puede que tengas algún vicio, adicción, no sé, chisme, falta de perdón. Hay tantas cosas que afectan a la iglesia hoy en día. Pero yo tengo buenas noticias. Comencé dándote las malas, ¿no? Para que te arrepientas. Las buenas noticias es que Dios te ama y está presente y quiere liberarte. Amén. Entonces Dios quiere liberarnos de la esclavitud del pecado. Si el Señor nos llamó a vivir en su reino, si pasamos de tinieblas a luz, Él quiere que estemos con Él. Él quiere
que estemos siempre en victoria, siempre libres, no siendo una vez más esclavos del pecado. Lea conmigo el Salmo 51, Salmo del rey David, Salmo 51, verso 3 al 4. David tenía un serio problema cuando pecó. El problema que él tenía era que no podía pecar ya en paz. Porque ese problema tenemos todos aquellos que nos hemos acercado a Cristo. Ya no podemos volver a ser los mismos. Ya no podemos dar marcha atrás. Porque conocemos a alguien que lo dio todo por amor a nosotros. Y si damos marcha atrás, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y cuando uno pisotea la sangre de Cristo, cuando uno le falla al Señor, nuestros pecados siempre están presentes en nuestra mente. Sabemos que le hemos fallado y sabemos que tenemos que volver a Él. Amén. Mire lo que dice, cuando él pecó, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabe lo que sucedió aquí? Que David reconoció sus rebeliones, pero también reconoció que ese pecado le atormentaba a él día y noche. Cuando alguien se aleja de Cristo, tiene un cargo de conciencia. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Porque le falló ¿a quién? A Cristo. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. No, Señor, es imposible que yo te niegue. Es más, mi vida daré por ti. Total, cantó el gallo y él había negado, había maldecido, había jurado que no conocía a Cristo. Y cuando le miró a Jesucristo, porque la mirada de Jesús es muy penetrante, revela todo lo que hay en nosotros. Dice que Pedro salió y lloró amargamente. Eso es un verdadero arrepentimiento. Pero cuando uno le falla al Señor, se da cuenta. Ya no sientes la presencia de Dios. Eso le pasó a Saúl. Cuando el rey Saúl le falló a Dios, desobedeció al profeta, desobedeció incluso a la palabra misma y empezó a quemar incienso, a hacer sacrificios. Él era un rey. Solo los profetas podían ofrecer sacrificios a Jehová. Dice la palabra que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y era atormentado por demonios. Entonces, si estamos en Cristo y nos alejamos de Él, nos va a suceder algo similar. Vamos a recordar siempre que deberíamos estar bien con Él, que no deberíamos haberle fallado, que deberíamos estarle buscando. Y también vamos a tener el otro problema, que puede que estemos atormentados por los filisteos o por la Dalila, para decirles de buenas palabras. Dale palmas al Señor. Este es mi punto número 1. El pecador no puede huir de la presencia de Dios. Es que me voy de la iglesia. Es que yo quiero hacer mi vida. Es que no quiero congregarme más. Es que no quiero guardar los preceptos de Dios. Me voy pensando que se alejó de Dios. Pero te tengo que decir algo. Dios está en todo lugar. Y a donde vayas, Él va a estar contigo. En otras palabras, no puedes huir de la presencia de Dios. Dígale al que está al lado, no puedes huir de la presencia de Dios. Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aquí está escribiendo el rey David. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, sea mi aposento, mi cama, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, si cogieras un avión, ¿no? Y habitare en el extremo del mar, te fueras al polo norte,
aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Tremendo. No hay cómo huir de Dios. Dios está en todas partes. Él está presente en todo lugar. No podemos huir de Él. Dios nos busca. Puede que en un tiempo de tu vida estés frío, seco y te alejes de Él, pero Él te va a buscar. La misión principal de Cristo fue venir y buscar a los que están perdidos. Ningún calabozo es demasiado oscuro para que Dios no vea a su pueblo. Eso nos está diciendo este salmo. Ninguna prisión, y te voy a decir esto porque puedes estar encadenado ya por mucho tiempo, pero te digo, ninguna prisión es tan denigrante como para que Dios no esté ahí y te libere. Donde quiera que estén los escogidos, los hijos de luz, Dios estará con ellos. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, aunque nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Dale palmas al Rey. Una emisora especial, llevando la palabra de Dios al mundo entero, con la mejor programación, música, mensajes, entretenimiento. Sintonízanos las 24 horas del día. Radiovisión Cristiana Internacional, la emisora de Dios para la familia de hoy, en los 1330, amplitud modulada. Amplitud modulada. Extiende tus brazos de amor. Centro de Oración para las Naciones le invita a un tiempo en la presencia del Señor, Noche de Milagros, todos los miércoles a partir de las 19:30, en el local de la iglesia ubicado en la avenida 10 de agosto y Ricardo Muñoz Dávila, con la pastora Betty Cardoso. Está cordialmente invitado. Extiende tus brazos de amor. Trame Austral, Oficina de Trámites, Aduanas, Representaciones, Nacionalización de maquinaria, prendas de vestir, calzado, etc. Contamos con logística de transporte a nivel nacional e internacional. Trame Austral está ubicado en Jaime Roldós 480 y Huayna Cápac, edificio El Consorcio, sexto piso, oficina 604. Contáctenos 286-2318. Mi segundo punto es, Dios se acerca a nosotros para restablecer la comunión. Yo siempre doy testimonio que un día me alejé de Dios. Me fui un año a darme una vuelta por el mundo. Nada bueno encontré. Dígale al que está al lado, no hay nada bueno. Acompáñame a Oseas, al Antiguo Testamento, 14, verso 1. Oseas, capítulo 14, verso 1. Este libro de Oseas, me gustaría que hagan un estudio, usted estudie este libro, es tremendo, porque en este libro se ve el amor que Dios tiene por su pueblo, la paciencia que Dios tiene por su pueblo. Vamos a leer la palabra de Dios. Oseas 14:1 dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. La primera palabra que cita es volvernos a Dios. ¿Por qué estamos lejos de Dios? Aquí mismo nos dice, porque por nuestro pecado hemos caído y actualmente estamos en la gracia. Entonces, ¿qué sería? Por mi pecado he caído de la gracia. ¿Han escuchado la raíz amarga? La raíz de amargura que entra incluso a la iglesia, que entra a los hogares, que los destruye. La raíz amarga contamina mucho y hace que el pueblo caiga de la gracia. Eso es el pecado. El pecado nos hace caer. Pero la Biblia dice aquí que nos volvamos a nuestro Dios. Y sabe que la única manera de volvernos a Dios es por medio del arrepentimiento.
Jesucristo predicó, lo primero que salió de sus labios fue: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. La palabra arrepentimiento, que viene del griego metanoia, conocemos también la metamorfosis de ahí, significa cambio de intención y cambio de mente. Dile al que está al lado: cambio de intención y cambio de mente. Cuando Jesús le decía a la gente que se arrepintiera, le estaba diciendo, en esta idea original que voy a dar, es que cambien sus intenciones. ¿Han escuchado? A veces cuando vemos a alguien sospechoso decimos: esa persona tiene malas intenciones, nos está queriendo hacer daño. Entonces Jesús estaba diciendo: cambien sus intenciones, cambien su manera de pensar, y como consecuencia, como resultado, va a cambiar su estilo de vida. Amén. Entonces el mensaje de Jesús es fuerte para este tiempo. Te es necesario arrepentirte. Dígale al que está al lado: te es necesario arrepentirte. Si no te arrepientes, no tendrás la vida de Cristo. Así de sencillo. Si no te arrepientes, no tendrás vida en abundancia. Esto es fuerte, porque Dios nos habla de esa manera, porque quiere el bien, quiere restaurarnos. En otras palabras, lo que te digo ahora: sin un arrepentimiento real, no hay perdón ni hay vida. Así de sencillo. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 8. ¿Por qué un ministro habla así a su rebaño? ¿Por qué un pastor predica así? Pablo, cuando vio que los corintios tenían problemas, ya aceptaron a Jesús, ya se bautizaron, ya se congregaban, el apóstol Pablo empezó a escribirles y les exhortaba. Y voy a dar un testimonio, un ejemplo muy poderoso de lo que es el amor de un mentor hacia su rebaño. Escuche con atención lo que él dice en 2 de Corintios. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Es tremendo lo que está diciendo aquí. Quiero leer una versión más sencilla de la palabra de Dios. En Nueva Traducción Viviente vamos a poner esos versos. Y aquí dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa. Pienso que esa carta decía: arrepiéntanse. Debe de haber dicho. Dice: aunque al principio me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Es bueno, las ovejitas siempre quieren recibir amor, pero a nadie le gusta que le llamen la atención. Pero ¿sabes qué? Por amor tenemos que decirlo. Verso 9, ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepientan. Dígale al que está al lado: el dolor que produce Dios hace que nos arrepintamos. Ellos se arrepintieron, dice aquí, y cambiaron su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¿Qué hace ese arrepentimiento? Alejarnos del pecado, y el resultado es salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Cómo estaba Sansón? ¿No estaba sufriendo? ¿No quería morirse? Esa tristeza que tenía Sansón no era de Dios,
era del mundo, porque estaba viendo las consecuencias del pecado. Constantemente, todos los días, Dalí le estaba bombardeando. Dime de dónde viene tu poder. Dime por qué eres ungido. Dímelo. Y el enemigo es así. Hasta que un momento le abrimos el corazón y el camello entra, ¿no? Y fin. Somos presa fácil. No seas presa fácil del pecado. Iglesia, en este tiempo levántate y toma la autoridad que Cristo te ha dado. Tú eres un hijo del Rey de Reyes. Es tremendo la palabra de Dios. Voy a dar un ejemplo. Esta iglesia al principio leyó y les dolió. Seguramente dijeron, ¿cómo el apóstol Pablo puede escribirnos cosas tan fuertes? Pero el apóstol sabía la necesidad de su pueblo. Sabía que ellos estaban viviendo un cristianismo falso, que estaban tibios. Puede que en este tiempo estés tibio. Y el Señor lo sabe. Por eso necesitas esta palabra. Y el Señor sabe que es el mejor cirujano. Cuando algo no nos funciona bien, y este es mi ejemplo, mi ilustración, cuando algún órgano está contaminado, está infectado, por ejemplo el apéndice, te dio una apendicitis, ¿qué hace el cirujano? No dice, ay, qué pena, le tengo que cortar un trocito. No. El cirujano dice, duela a quien le duela, vamos al quirófano, te voy a salvar la vida. Te mete al quirófano, te anestesia, llama a otros médicos y empieza a cortarte la carne. ¿Y sabes qué saca de adentro? Todo lo que esté podrido. El cirujano no está diciendo, ay, qué pena que me da por este paciente. No, él está diciendo, yo sé que aunque te duela, te va a salvar la vida. Y eso hace el Señor. Es el mejor cirujano que tenemos. Te va a sacar todo lo que no sea bueno de tu corazón. Aunque te duela, pero te da vida. Amén. Todo lo malo. Tenías adulterio, había fornicación en tu vida, había lascivia, malos pensamientos. Todos esos pensamientos de derrota, todos esos pensamientos que te llevaban a pecar de continuo, eso lo va a sacar el Señor. Y tiene que ser erradicado. Si eras corazón de piedra, te va a operar, te va a sacar la piedra, te va a poner un corazón de carne. Vas a ser un hombre que siente la necesidad de tu familia, que siente la necesidad de los que te rodean. Amén. Ahora, mi siguiente punto. El tercer punto, si ya te has arrepentido, el arrepentimiento trae consigo la confesión de labios. Alguna vez confrontamos a alguien porque robó algo y le dijimos, ¿usted robó? No. Pero aquí aparece que usted ha robado. No, yo no he sido. Hasta que fuimos a un lugar, vimos unas cámaras y en las cámaras estaba esta persona sustrayéndose un dinero. Después de tener el video le dijimos, ¿usted robó? No. Le pusimos el video y ahí bajó la cabeza. Algo similar sucede con nosotros. Cristo te está diciendo, hey, estás en pecado, tienes que arrepentirte. No, Señor, no. Para mi suegra que está atrás. Para mi esposa que está al lado, yo estoy bien. Y los seres humanos a veces tenemos la capacidad de justificarnos a tal nivel, yo lo he visto en mi propia vida a veces, que nos creemos, llegamos a creer nuestras propias mentiras. Pero cuando la palabra de Dios hace la cirugía y el Señor te muestra lo que está ahí podrido, está la prueba, está la evidencia. Lo único que puede salir de nuestro corazón es me arrepiento y confieso mis pecados. Dale palmas a Él.
Vamos a Oseas capítulo 14, verso 2. La Biblia incluso nos da las palabras. ¿Cómo debemos arrepentirnos? ¿Cómo debemos decirle al Señor que nos perdone? Dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cómo debemos pedirle perdón al Señor? Con súplica. ¿Y qué hay que decirle? Quita, Señor, de mí toda iniquidad. Diga conmigo, quita, Señor, de mí toda iniquidad y todo lo que no te agrada. Y ahí sí dice que esa confesión es una ofrenda de nuestros labios. Amén. Qué tremendo. Aquí la palabra dice que el pueblo de Israel, ¿sabe cuáles eran los pecados cuando Oseas estaba predicando? El pecado que Israel tuvo en esa época era haberse apoyado en el ejército de los asirios, era haber confiado en los caballos de Egipto y era haber sido idólatra. 3 pecados fuertísimos. Cuando Dios mandó que Israel solo confiara en Él, no en caballos, no en fuerza humana, y cuando Dios mandó que adoren solo al Dios viviente, que no se hagan estatuas, ídolos, también hay ídolos internos, Israel estaba siendo idólatra. Esos eran los pecados cuando leemos en Oseas 14:2. Entonces, a veces no queremos confesar nuestros pecados porque nos autojustificamos, ponemos excusas, pero es tiempo de confesar nuestros pecados. Una predicadora dijo lo siguiente: cuando usted confiese su pecado a Dios, dígalo por el nombre. Por ejemplo, si te robaste algo, no, dígale, Señor, soy ladrón. Así que te asustes también y te puedas arrepentir. Señor, codicié. Señor, pequé. Claro, hay que confesar los pecados. Vea lo que dice el Salmo 32, verso 5. Salmo 32, verso 5. Todo creyente tiene que rendir su vida a Cristo por medio de confesión. ¿Cómo entregamos a Jesús nuestra vida? Confesando. El salmista dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si confiesas verdaderamente en este tiempo tus pecados, tus transgresiones, tu iniquidad, el Señor te va a perdonar. Dale palmas a Él. Mi cuarto punto: cuando confesamos nuestros pecados, comienza la restauración. Oseas capítulo 14, verso 4. Dice aquí, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ellos confesaron. Y aquí habla de sanidad. Dios quiere sanarnos, quiere transformar nuestra vida. También habla del amor, amor de pura gracia. Los amaré de pura gracia, es decir, con algo espontáneo, con algo generoso y algo duradero. Eso es gracia. Más abajo el verso 5 dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Es difícil de entender esas palabras, pero quiero traducirlas un poco. El lirio, ¿sabe qué va a hacer Dios? Porque aquí está usando algunas metáforas. El lirio es hacernos florecer. Dígale al que está al lado. Es una imagen que expresa pureza, hermosura y productividad. Si antes no dabas fruto,
Recuerden, por sus frutos los conoceréis. También las raíces de los cedros del Líbano. ¿Sabe lo que significa una raíz y un cedro? Que la madera es firme, firmeza. Es estar ya plantado, no un día abajo, un día arriba, sino Dios quiere tenerte firme, aunque venga cualquier problema, aunque venga cualquier tempestad, tú vas a estar firme. También dice aquí como la fragancia del vino. ¿Sabe lo que indica esto? La futura reputación y renombre. Porque cuando estamos viviendo en pecado, la gente ya no confía en nosotros. Lo que dice la gente es, si tú dices ser cristiano, ¿por qué haces otra cosa? ¿Qué dicen los hijos de los papás? Mis papás dicen ser cristianos y hacen lo contrario. Solo son cristianos el domingo. Amén. Pero si tú vienes y te arrepientes, el Señor te va a dar otro nombre, te va a hacer de renombre en la tierra y te va a dar otro tipo de fama, una fama buena. Dale palmas a Él. Y dice aquí, al último, su gloria como la del olivo, te va a embellecer el Señor. Porque el corazón alegre, hermosea ¿qué? Uno sabe cuando una persona está en amargura. Uno sabe cuando alguien está con pecado. Solo piensa en cómo satisfacer esas pasiones. Pero cuando ves a alguien que tiene el gozo de Dios, le vas a ver sonriente, le vas a ver libre, le vas a ver sirviendo, le vas a ver dando de lo que tiene. Porque de lo que tenemos damos. Mi último verso dice aquí, oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Qué hermoso. El Señor nos manda a huir de eso. ¿Quién contesta nuestras oraciones? Es Él y nos cuida. Y algo muy importante dice, soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Si alguien quiere dar fruto, tiene que acercarse a Cristo. ¿Por qué nos va mal en nuestra vida? Porque estamos lejos de la vid verdadera, que es Dios. Jesucristo dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Dice que el Señor en este evangelio, en Juan capítulo 15, usa y repite 10 veces la palabra permanecer. Jesús nos repite una y otra vez, permanezcan en mí. Permanece en mí. Si hay una clave para vivir libre de pecado, para vivir libre de angustia, es permanecer en Jesús. El enemigo busca la manera de alejarnos diciendo, ya no hay perdón para ti. Yo he vivido esa etapa y me fui de la iglesia. Es que no puedo cambiar. Y no entendía que el cambio no es en mis fuerzas, sino es en el poder de Dios. No sé qué el enemigo haya estado plantando en tu vida en este tiempo. Todos aquellos que nos están viendo por la televisión, los que han venido por primera vez, los que nos están escuchando en la radio, ¿qué el enemigo ha plantado en tu mente? Que te dice que Dios no te ama. Te puedo decir lo contrario. Dios sí te ama y te está buscando. Busca la restauración. Pero hay algo que hacer primero. Es arrepentirse, confesar nuestros pecados. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración. Dile, Padre Celestial, te doy gracias porque tu palabra llegó a mi corazón. Reconozco mis rebeliones, mis pecados. Y como está escrito en el Salmo 32, mi pecado te declaré y tú perdonaste mi maldad. Hoy, Señor, confieso que he vivido una vida desordenada y vacía, pero me arrepiento. Ahora te pido
que me limpies una vez más, que me devuelvas el gozo de la salvación y que no quites de mí tu Santo Espíritu. Lléname, Señor, purifícame una vez más, límpiame con tu sangre y seré más blanco que la nieve. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes el pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.